Nunca imaginé que una reparación de rutina me confrontaría con preguntas que mi catecismo nunca me enseñó a formular del todo. Lo digo sin adornos, mi vida antes de marzo de 2022 tenía el ritmo de un metrónomo. Me levantaba, rezaba el rosario que guardo desde la primera comunión, me ajustaba la medalla de la Virgen al cuello, arreglaba la casa junto a Gabriela, llevaba a María Guadalupe al colegio y resolvía problemas de redes y servidores como quien acomoda piezas de un rompecabezas que ya conoces bien. Así era mi fe, segura en los rituales, en las letanías que me enseñó mi abuela, en la presencia palpable del crucifijo en la pared del salón. Y así era mi trabajo, previsible, técnico, con contratos y protocolos. Fue un martes por la noche cuando todo cambió. Me llamaron del contrato. Problema en el edificio 7, subnivel 3, dijo la voz de recursos. En el oficio de sistemas aprendes a no sorprenderte por números ni por nombres. Un edificio más, un servidor caído y una orden de desplazamiento. Pero había algo diferente en la manera en que me pasaron la ubicación. Palabras como clasificado, acceso restringido y una advertencia que me pidieron repetir en voz baja antes de que colgara. Firmé papeles con firmas que no reconocía y un acuerdo de confidencialidad que me pesó en el estómago. Antes de salir, me tomé el rosario entre los dedos, noté el frío de la medalla contra la piel y prometí en silencio volver a casa para ver a mi hija. No voy a fingir que no me asusté. El miedo, sin embargo, no era una adrenalina heroica. Era el mismo temor reverente que siento al entrar en una iglesia grande por la primera vez después de años. Respeto por lo desconocido, necesidad de orden, necesidad de verdad. Llegué a la entrada principal con el vehículo asignado. Pasé un checkpoint donde un soldado registró mi identificación como si fuera un objeto más. No había fotógrafos ni cámaras con luces. Solo la discreción de quienes manejan información que debe permanecer oculta. Al cruzar el arco metálico, me sentí pequeño. Había algo lento y paciente en ese lugar, como el latido de una maquinaria que no se apresura por nadie. El coronel Méndez me recibió en persona. Es un hombre de pocas sonrisas, voz contenida y mirada que no se distrae. Sus manos, firmes y acostumbradas a papeles oficiales, me indicaron que dejara el teléfono en una caja de seguridad. Todo por protocolos, dijo. No podía tomar fotos, no podía registrar audio, y ni siquiera podía hablar fuera del perímetro designado sin un supervisor. Subimos en un ascensor que descendió más de lo que quisiera recordar. En cada piso el aire se volvía más denso y la luz más controlada. Antes de bajar, rocé la medalla de la Virgen que colgaba en mi camisa. No era un gesto teatral. Era el ancla que me recordaba quién era cuando la noche pedía que me definiera. Me acordé de mi abuela, que rezaba el rosario en la cocina, con la radio en volumen bajo y una taza de café que parecía nunca enfriarse. Ella me enseñó que la fe no era la ausencia de preguntas, sino la perseverancia de la respuesta en medio de las preguntas. Nunca sospeché que tendría que llevar esa enseñanza a un pasillo subterráneo de una base militar. El descenso a 3 se sintió como entrar en el vientre de una ciudad. Las paredes metálicas reverberaban con un zumbido constante. Las luminarias eran paneles rojos intermitentes que dibujaban sombras alargadas. Hacía frío, un frío seco que calaba más allá de la ropa. Olía a limpieza industrial y a algo más difícil de nombrar. Una mezcla de ozono y aquello que quedaba después de apagar un equipo electrónico durante horas. Los guardias caminaron en formación, sus botas marcando el compás, y el coronel solo habló lo indispensable. Cada puerta que cruzábamos tenía una capa adicional de seguridad. Huellas, contraseñas, escudos biométricos. Me despojaron del teléfono, pero no de mi conciencia. Llevaba conmigo, y eso me bastaba, la sensación de ser observado por ojos que no aparecían en la lista de invitados. Me condujeron a un corredor ancho y sin adornos. A la izquierda, puertas pequeñas,
A la derecha, un vidrio espeso que dejaba entrever módulos alineados. Cuando por fin entré a la sala principal, mis ojos tardaron un segundo en ajustarse a lo que veía. No por su espectacularidad, sino por lo improbable de la escena. En filas, con una geometría que pertenecía a un laboratorio y a una prisión al mismo tiempo, había celdas de contención. No eran cárceles humanas usuales. Eran cápsulas de materiales translúcidos, refractantes, con controles por fuera. Algunos tenían niebla interna, otros solo una oscuridad densa. Y en su interior, algo que no esperaba encontrar. Formas conscientes. No describo esto para convencer ni para impresionar. Lo digo porque, al momento, mi cuerpo se quedó sin lenguaje y tuve que volver a la memoria para recordar mi oficio. Reparar, ajustar, volver a poner en línea. El coronel me indicó una estación de trabajo, paneles con códigos y un servidor cuya función, según me explicaron, era estabilizar la contención ambiental. No interactúes con ellos, me advirtió. Solo el mantenimiento esencial. Era una orden. En la práctica, sin embargo, todo se volvió distinto en cuanto mis manos empezaron a revisar cables y subsistemas. Una parte de mi cerebro se entregó a las acciones mecánicas. Comprobar voltajes, reiniciar procesos, reconfigurar rutas de comunicación. Otra parte, una que el ruido técnico no podía ocupar, se quedó observando esas figuras atrapadas, intentando comprender. Las formas en las celdas no correspondían a las ilustraciones de ciencia ficción que recordamos por cultura. No había cascos relucientes ni extremidades imposibles. Una de las entidades parecía una estructura luminosa, casi como si hubiera tejidos de luz que se movieran con intención. Otra tenía rasgos que, en la penumbra, me parecieron femeninos. Una curvatura, una cadencia en la postura que me evocó suavidad. La tercera era, sin duda, más imponente. Una sombra densa, de tono grave, que no buscaba intimidarme, pero cuyo silencio llenaba el aire con una presencia que pesaba. No voy a enumerar aquí medidas ni a ofrecer esquemas anatómicos. Sería presuntuoso. Puedo decir, con la claridad de mi recuerdo, que existía una conciencia detrás de esas superficies y que, a mi modo, eso me tocó. Mientras trabajaba, traté de mantener la cabeza fría. Conecté un cable, apreté un tornillo, observé los indicadores. Los murmullos en mis oídos eran los mismos de siempre. Comprobación de secuencias, lectura de logs, verificación de integridad de archivos. Pero en el cuarto, algo nuevo comenzó a latir con otra cadencia. Fue una sensación sutil al principio, como una presencia que aparta una cortina desde lejos y mira a través del tejido. No había sonidos que pudiera atribuir al sistema, no había altavoces que transmitieran voz. Lo que vino fue directo y por eso más desconcertante. Rafael. La voz no fue un sonido. Fue una palabra que apareció en el centro de mi pensamiento, como si alguien hubiera colocado un objeto pequeño y familiar sobre la mesa de mi conciencia. Lo sentí con la misma claridad que cuando mi hija me llama desde la habitación. Lo reconocí como un nombre hablado en mi interior. No asumo autoridad para explicar telepatía ni para enseñar cómo funcionan estas experiencias. Describo lo que viví. Mi corazón dio un salto que no se puede disimular con la técnica. Mi mano consonó una señal errática en la consola, y el coronel me miró con una mezcla que no supe descifrar. Una sombra de espera y una consigna contenida. Antes de que pudiera responder en voz alta, una intencionalidad se presentó. No era una grabación, ni un dispositivo. Era comunicación directa, íntima, sin intermediarios. La palabra resonó otra vez, no con volumen, sino con insistencia. Fue entonces cuando comprendí que aquello que veía en las celdas no estaba solamente observando, estaba intentando comunicarse. No voy a mentir. En ese momento pensé en mis rezos mecánicos, en cómo mi abuela me enseñó a pedir intercesión y en la medalla fría contra mi pecho.
Recordé con una punzada la primera comunión, el olor a cirios y pan, la sensación de ser pequeño ante el misterio. Me sentí dividido entre dos mundos que habían sido para mí paralelos: el de la ciencia práctica que arregla servidores y el de la fe que guía la vida. ¿Cómo conciliar la exactitud de un log con la suavidad de una oración? Fue en ese instante cuando, por impulso, dije en voz baja: ¿Quién habla? Mi tono fue técnico, por reflejo profesional, pero también fue una súplica. No esperaba mucho. No esperaba recibir una respuesta verbal. Pero el silencio se rompió de una manera que no pertenece a la física de las cosas. Una presencia que no tenía labios me entregó una imagen, una sensación y una palabra envuelta en compasión. No recuerdo si la imagen fue literal o simbólica. Vi manos tendidas. Vi rostros que se parecen más a estados de ánimo que a seres concretos. Vi el brillo de algo que parecía nutrirse de perdón. Todo esto me atravesó con una fuerza tranquila. En ningún momento pienso afirmar que aquello fue una verificación científica de una verdad universal. Repito, esto es mi experiencia. Pero lo que vino después cambió el rumbo del resto de la noche. Los guardias retrocedieron unos pasos. El coronel, que hasta entonces había sido una roca de protocolos, bajó la voz. «Mantén la calma», me dijo, más para sí que para mí. En mi cabeza, las palabras que habían brotado no eran proposiciones teológicas ni teorías, eran confesiones, como quien confiesa ante alguien que comprende el dolor de las cosas. Lo que alcanzó a transmitirse en esa primera apertura fue una mezcla de reconocimiento y extrañeza. Era como si quienes estaban allí tuvieran un archivo sobre la tierra, una biblioteca de observaciones, y que en ese archivo alguien, o algo, hubiera marcado una página con la palabra Jesús. Esa sola mención desató un remolino en mí. Jesús para mí no era un concepto académico. Era el nombre que había acompañado mis pasos desde la infancia, la figura del sacrificio, la presencia que me enseñó mi abuela con historias y con la devoción humilde de cada tarde. Oír que ese nombre tenía resonancia más allá de la tierra fue tan inesperado que mi primera reacción fue incredulidad mezclada con una especie de temor sagrado. No voy a inventar las palabras exactas que escuché en ese intercambio inicial. Mi memoria las guarda como fragmentos de vidrio. Cortan y resplandecen. Sí puedo decir que percibí sorpresa en esa voz interior. Sorpresa por la forma en que Jesús fue vivido por los humanos. Sorpresa por la persistencia de su mensaje entre culturas que, según su conocimiento, habían desarrollado cosmovisiones muy distintas. Percibí también una referencia a sacrificio y a puente, términos que me golpearon en lo hondo porque, desde que era chico, la cruz me enseñó que el sufrimiento puede transformarse en redención. En la sala, el tiempo se volvió telescópico. Momentos que parecían siglos y segundos que se estiraban. Mi cabeza intentaba catalogar lo visto. ¿Fallo eléctrico? ¿Alguna tecnología que traduce emociones? ¿Una manipulación deliberada para probar la reacción humana? Mis neuronas intentaban volver al lenguaje técnico, análisis de señales, contaminación de frecuencias, pero había otra voz en mí, más antigua y menos proclive a teorías, la voz de lo sagrado que aprendí en casa, la que no exige pruebas materiales para reconocer el misterio. Fue entonces cuando el coronel se acercó y con un suspiro que cruzó por su barbilla, dijo algo que recordaré siempre. Hicimos lo que pudimos para aislar comunicaciones. Aún así, parecen buscar diálogo. No intentó teorizar, eligió la prudencia. Yo, que aún llevaba el olor a metal de los racks en mis manos, sentí la presión de la responsabilidad. ¿Qué hace un ingeniero cuando una conversación no convencional se cruza en su campo? ¿Ignorar y salir? ¿Documentar y exponer? ¿Escuchar en silencio y luego vivir con la carga? Quiero hacer aquí una pausa breve, no para crear un drama, sino para presentarte una pregunta que me acompañó en las semanas siguientes y que hoy quiero dejar en el aire. ¿Qué harías tú si,
en el trabajo, te encontrases con un misterio que te cuestiona la forma en que crees en lo divino? Si esto resuena contigo, si alguna experiencia te ha hecho dudar o crecer en la fe, escribe en los comentarios «Sí, lo viví» y comparte, aunque sea con una palabra, cómo te sentiste. A mí me ayudó leer otras voces cuando el mundo se volvió extraño. Volviendo a lo que ocurrió. Después de que se había formado ese primer hilo de comunicación, me pidieron que siguiera con el diagnóstico. Necesitamos restablecer estabilidad en el módulo 3B, dijo el técnico que me había acompañado. Mis dedos temblaban ligeramente, pero la capacitación profesional se impuso. Revisé líneas, comprobé integridad de la fuente de alimentación, aseguré un puente de datos entre los racks. Mientras trabajaba, la sensación de que algo más grande que mi tarea estaba desplegándose fue creciendo. No era una conspiración espectacular, ni una revelación impersonal. Era íntima, dirigida, deliberada. En medio del ruido técnico y del zumbido constante, algo me alcanzó otra vez desde dentro de mi pensamiento. Una palabra que no era completa. Una frase que venía envuelta en imágenes. Amor creador. Llegó como una definición, como alguien sosteniendo una lámpara frente a la oscuridad para mostrar un camino. La simple expresión me provocó un sollozo contenido. No porque mi formación la negara, sino porque me vi confrontado a la posibilidad de que la esencia de aquello que llamamos Jesús tuviera eco en ámbitos que mi comunidad no había imaginado. Me sentí a la vez pequeño y protegido. La devoción que me enseñaron en casa tenía ahora una extensión que mi mentalidad técnica tardaba en aceptar. No es mi intención herejizar ni reformular doctrinas. Sé los límites. La Iglesia tiene sus maneras de abordar cuestiones como vida extraterrestre, y yo no pretendo hablar en nombre de nadie. Lo importante para mí es cómo esa experiencia me tocó. Me colocó ante una tensión real entre lo aprendido en catequesis y una información que parecía extender la mirada sobre el significado del amor, el sacrificio y la conciencia. Esa tensión no se resolvió en minutos. Se clavó en mí como una espina que no pude quitar, y en ese estado seguí trabajando, con la medalla caliente por el sudor y la respiración, en medio de formas conscientes que miraban sin ojos humanos. Había algo más que no puedo dejar pasar. La presencia de Gabriela y María Guadalupe en mi mente durante todo ese tiempo. Aunque estaban a kilómetros, su imagen me ayudó a mantener los pies en la tierra. Recordé promesas silenciosas. Enseñar a mi hija a discernir con prudencia, no asustarla con historias, pero tampoco privarla de la maravilla. Pensé en mi abuela y sus oraciones que no buscaban respuestas, sino que estaban hechas de compañía en el misterio. Esa herencia me sostuvo mientras el cuarto me pedía que diera pasos que no estaban en ningún manual técnico. Cuando la noche se espesó y los indicadores del servidor parpadearon en una danza que fue tanto técnica como simbólica, sentí que algo, o alguien, tomaba el valor de hablar con claridad. No fue una transcripción de doctrinas ni un tratado científico. Fue una voz que, para mi sorpresa, usó palabras que mi propia fe reconocía, aunque puestas en un contexto que nunca había imaginado. La palabra resurrección surgió, no como término vacuo, sino como referencia a una ley que, según ellos, trascendía culturas y planetas. No puedo ofrecer evidencia de ello más que mi testimonio, que es lo único que poseo. Al final de esa madrugada, mis manos terminaron el ajuste que pedían los racks. Mi trabajo, en lo técnico, quedaba cumplido. Pero la noche me había dejado algo que no sabía cómo etiquetar. Una sensación de haber sido alcanzado por una confesión que, en palabras simples, decía: hemos observado, y el nombre que ustedes veneran, Jesús, resonó en nuestras reflexiones. No era una sustitución de creencia, sino una admisión de reconocimiento. Esa confesión, dicha desde el otro lado de lo que consideramos humano, era lo que me dejó sin aliento, y al mismo tiempo, con la extraña calma de alguien que ha visto un signo
y sabe que su vida no será la misma. Y allí, en ese cuarto frío, con la medalla pesando sobre mi pecho y el murmullo lejano de la vida cotidiana que seguía su curso afuera, comprendí que la noche apenas comenzaba a desplegar sus efectos. Tenía que decidir cómo llevaría esto a mi casa, a mi fe, a mi familia. Tenía que decidir también si y cómo hablaría de ello fuera de esas paredes. Todo eso latía como un segundo motor dentro de mí. Fue en ese punto, cuando la decisión todavía no tenía forma, que la misma palabra que me llamó al principio volvió a aparecer, ahora más nítida, más personal, pronunciada sin sonido, pero con la autoridad de una confesión. Rafael. Rafael. La palabra volvió a posarse en mi pensamiento con la misma cercanía que un soplo en la nuca. No era una orden ni una invocación, era una apertura, casi una petición para que prestara atención. No recuerdo cuántos segundos pasaron entre ese llamado íntimo y la siguiente oleada de imágenes y conceptos. La memoria los funde en una sola sensación. Diálogo que no necesita boca. Una verdad que se presenta como quien acomoda una silla para que te sientes. Lo que siguió no fue un monólogo técnico ni una lección expositiva. Fue, ante todo, confesional. Las voces, si puedo llamarlas así, empezaron a articular lo que, según mi percepción, podríamos llamar una evaluación histórica. Notas reunidas por observadores que, desde su posición, habían seguido los hilos de la vida humana durante siglos. Repetían palabras que reconocí por mi catequesis y mis rezos. Amor creador, sacrificio, resurrección. Lo hicieron sin la literatura humana de nuestras teologías, sino como quien enumera propiedades de un fenómeno observado. Resonancia, impacto, consecuencia. Me dijeron en la forma más directa que mi memoria guarda que habían registrado algo en la Tierra que no habían encontrado con la misma intensidad en otros lugares. Dijeron que, al estudiar a varias culturas y sus figuras centrales, hubo un nombre cuya presencia parecía desbordar los marcos locales. Jesús. No hablaban desde la devoción, sino desde la sorpresa respetuosa. Percibían en el movimiento vital que surgía alrededor de su memoria, las prácticas de amor al prójimo, la insistencia en el perdón, la veneración de la cruz como figura que transforma el dolor en sentido, una energía que, según ellos, se alineaba con lo que llamaban leyes de persistencia de la conciencia. Una de las frases que retengo con claridad, porque me atravesó de lleno cuando apareció en mi mente, fue: la encarnación actuó como puente. No sé si usaron exactamente esas palabras. Lo que sí sé es que la imagen que convivió con ese enunciado fue la de una luz que atraviesa distintos estratos de materia y se hace reconocible en formas diversas. Al oír puente, mi primera reacción fue defensiva. El catecismo me había enseñado sobre la unicidad del Verbo encarnado, pero la comunicación no vino a disputar dogmas. Vino a decir, desde su observatorio, que una figura histórica había operado como un nodo que conectaba experiencias de amor y de sacrificio con otros espacios de conciencia. No puedo reproducir fórmulas teológicas ni pretender que ellos ofrecieran una exégesis canónica. Lo que sí me compartieron, y lo repito en la humildad de quien atestigua, fue esta serie de nociones, que el amor que ellos percibían en la vida y enseñanzas de Jesús tenía una cualidad creativa, algo así como un motor que forjaba comunidad y transformaba sufrimiento en entrega, que el sacrificio aparecía no como una gratuidad incomprensible, sino como una estrategia relacional, un mecanismo que cambiaba el tejido de las relaciones entre seres, y que la resurrección, lejos de ser solo un acontecimiento histórico puntual, les parecía una manifestación de leyes superiores que describen cómo ciertas formas de conciencia se rearticulan en grados de existencia diferentes. Cuando escuché, o mejor dicho, cuando percibí esa explicación, no pude evitar sentir la punzada del riesgo teológico. ¿Podía aceptar que otras inteligencias reconocieran en Jesús una verdad sin que eso implicase relativizar el misterio cristológico?
¿Acaso una observación externa devalúa la singularidad de la encarnación? Las preguntas brotaron con la fuerza de quien tiene algo querido en las manos y teme soltarlo. Lloré, no de lástima ni de desesperación, sino de una mezcla de miedo y gratitud. Miedo por las implicaciones. Gratitud porque, si algo era cierto, entonces el amor que mi abuela y mi parroquia habían honrado no era una ilusión local, sino un eco más amplio. El intercambio continuó. Una entidad, la de voz más femenina que percibí, me ofreció una metáfora que nunca olvidaré. Habló de corrientes subterráneas que fluyen bajo distintas islas y que a veces surgen en la superficie con un manantial visible. Dijo que la vida de Jesús fue como un manantial que, en su desembarco, hizo aflorar corrientes de compasión en lugares que parecían secos. La entidad profunda, la que se percibía como sombra que no intimida, pero que impone respeto, añadió que, en sus registros, la persistencia de la memoria de Jesús había actuado como estímulo para comportamientos que incrementaban la cooperación y reduciendo la fractura social. En términos prácticos, más perdón, menos venganza, más cuidado por el enfermo. Me ofrecían datos y, sin embargo, los presentaban con una ternura que me estremecía. En medio de esa comunicación, el coronel Méndez guardó silencio. Su figura, rígida hasta entonces, perdió por un momento esa coraza que la uniformidad de su oficio le había dado. Vi en su mirada un conjunto de reflejos que no había previsto. Sorpresa, alivio y, si lo digo con cautela, simpatía humana. Me pregunté si él también estaría rezando. No pregunté. No era el momento de introducir elementos humanos que pudieran contaminar la conversación. Era más bien una sala donde la palabra humana y la palabra que no necesitaba boca se cruzaban como dos trenes que no debían chocar. Cuando cesó el intercambio, por un lapso que no supe medir, la sala fue otra. El zumbido de los equipos ya no me parecía neutral. Tenía la textura de un trasfondo que ahora resonaba con sentido. Terminé mi intervención técnica con manos más firmes de lo que esperaba. Hice comprobaciones que en otras noches me habrían parecido una rutina mecánica, pero esta vez cada cable ajustado era un gesto en la narrativa de algo mayor. El trabajo físico quedó hecho, sí, pero la carga emocional y espiritual creció hasta volverse un peso nuevo que debía compartir con mi vida cotidiana. Cuando salí del edificio 7 al amanecer, la base seguía su pulso de secretos. Me devolvieron el teléfono con un gesto protocolar. Firmé la bitácora como si nada hubiera pasado. Afuera el aire olía a tierra mojada y a humo lejano. La normalidad seguía su camino como si un motor invisible no hubiera girado esa madrugada. En el auto miré la medalla de la Virgen que reposaba sobre el centro del volante. La toqué, pensé en mi abuela, en Gabriela que sin saberlo me esperaba, en María Guadalupe que dormía con la baja inocencia de los niños. Llevaba consigo la sensación de una noche que no podía contarse. Llevaba, sobre todo, la confesión de que aquellos seres cautivos, según como mi mente lo había procesado, habían dicho algo sobre Jesús que cambiaba mi brújula interior. Las semanas siguientes fueron un campo de tensiones. Acostumbrado a resolver fallos con procedimientos claros, me encontré incapaz de formatear aquella experiencia en pasos ordenados. ¿A quién contarlo? ¿Cómo usar palabras que, en su esencia, habían sido no verbales? Mantener la confidencialidad exigida por el contrato fue una decisión legal y moral. También fue, sorprendentemente, un acto de humildad. No tenía pruebas para convertir mi vivencia en un titular. Por eso guardé silencio en los foros profesionales y, sobre todo, en los espacios eclesiales formales. No fui a la parroquia con la intención de denunciar un milagro. Fui a misa como antes, pero con una atención distinta, como si cada signo litúrgico se encendiera con una capa adicional de significado. Leí.
Leí hasta que mis ojos ardían por la noche. Busqué desde la pureza sencilla del Evangelio hasta las especulaciones de teólogos que habían imaginado la posibilidad de vida inteligente más allá de la tierra. Encontré nombres, ensayos y debates, algunos pensadores contemporáneos y no tan contemporáneos que vieron en la vastedad del cosmos una invitación a ampliar la imaginación teológica. No afirmo que esos textos sancionaran lo que viví, solo fueron compañía. Con la debida prudencia, y porque el conocimiento enciclopédico no me salva, me acerqué a autores que hablaban de cómo la encarnación puede pensarse en diálogo con la creación entera, pero siempre dentro de la fidelidad a la fe. Recordar que Cristo es único no impide preguntarnos por la amplitud del amor divino. El secreto me pesaba en los días. Con Gabriela hablé en términos generales. Le confesé que una experiencia profesional me había descolocado, que traía preguntas que requerían silencio mientras las meditaba. Ella, con la paciente sabiduría que la caracteriza, no me forzó a detallar. Me entregó su confianza como entrega de quien sabe que el otro necesita tiempo para volver a su centro. Al contarle mi sensación, sin verbos técnicos ni revelaciones, apoyó la idea de que la fe puede crecer en la duda. «Si esto te acerca más a lo que crees, Rafael», dijo una tarde mientras colgábamos cortinas nuevas, «entonces vale la pena examinarlo en calma». Su mirada, sus manos en el tejido, fueron para mí un altar cotidiano. No faltaron noches en que desperté agobiado. La imagen de las celdas me acompañó como un sueño. Formas que no ocupaban una sola categoría humana y, sin embargo, habitaban la posibilidad de encuentro. Algunas veces me imaginé a María Guadalupe con preguntas espontáneas sobre el universo. Otras, a mi abuela sonriendo con esa fe que no se inmuta por la razón. Fue la herencia de sus oraciones la que me llevó, una tarde, a volver a los evangelios con un nuevo ojo. Releer el pasaje de la Samaritana, la parábola del buen samaritano, los relatos de la pasión, no fue ya un ejercicio académico, fue una búsqueda de puentes que me ayudaran a sostener la tensión entre la vida técnica y la apertura espiritual. En ese tiempo, empecé a llevar un cuaderno que me ayudó a organizar pensamiento y afecto. No enunciaba allí la experiencia como verdad objetiva. Anotaba impresiones, fragmentos de las frases que recordaba de la comunicación y reacciones de mi alma. Escribí confesiones que no podía decir en voz alta, que en mi catecismo había aprendido exclusividad y que ahora palpaba universalidad. Que la noción de amor creador me había arrancado lágrimas y que el término sacrificio, presentado por esas voces, no parecía trivializar la cruz, sino darle una dimensión práctica. El sacrificio como puente, como gesto que transforma relaciones, no como nihilismo ascético. Anoté también la palabra que más me descolocó, resurrección como manifestación de leyes superiores. Esa expresión me obligó a pensar la resurrección no solo como un hecho puntual, sino como una señal de que la conciencia puede reconfigurarse de maneras que la ciencia y la teología apenas empiezan a entrever. No olvidaré la primera vez que llevé el cuaderno a misa. Me senté en un banco al fondo y, sin abrirlo, recé las oraciones que tanto me habían sostenido. Pero en el ofertorio, cuando el pan y el vino iban en manos de otros, una emoción me arropó tan fuerte que tuve que tocar la medalla al cuello. Era una confirmación íntima. Aquello que había sentido en la base no me llevaba a una fe distinta, sino a una forma renovada de habitar la misma. La Eucaristía, con su misterio de presencia, adquirió un peso nuevo. Si la encarnación fue un punto de contacto entre lo divino y lo humano, entonces la universalidad del amor no me parecía una comparación fría, sino una invitación a mayor responsabilidad. Con el tiempo, mi rutina cambió en pequeños gestos. Me acerqué más a las lecturas bíblicas. No busqué una prueba empírica de lo que viví, sino alimento para mi espíritu. En la misa dominical comencé a rezar de manera más extensa por quienes no pueden declararnos su condición, por los cautivos,
nominados y anónimos, por quienes sufren sin rostro conocido. Introduje en mi plegaria una intención nueva y precisa: rezar por las entidades con las que me había encontrado. Lo hacía sin fanatismo, con la sobriedad de quien sabe que su palabra puede ser la única que se ofrezca por un ser desconocido. Decía en voz baja, con la segunda persona que la oración obliga: Señor, por las criaturas que también buscan y sufren, que tu misericordia alcance su destino. No supe si mi plegaria llegaría a ser comprendida por el otro lado, pero la repetí con la confianza de quien lanza una cuerda. Hubo un episodio que nunca llegué a contar en su totalidad por razones de confidencialidad, pero que puedo evocar con la discreción que exige la prudencia. Pasaron meses, hasta que, en una nueva visita de mantenimiento, el coronel Méndez me llamó aparte. No buscó evidencia, no hizo preguntas inquisitivas. Me dijo, en voz baja, y con un rostro más humano que la primera vez: cuida tu fe. Fue una frase brevísima, pero cargada. No supe si era advertencia, consejo o confesión. Quizá era todo a la vez. Me di cuenta de que en el otro lado de la línea del deber había personas que, como yo, vivían tensiones internas. Él tampoco transformó la experiencia en gritos de héroe ni en órdenes de silencio inquebrantable. Fue un hombre que por un instante soltó sus protocolos para mostrar vulnerabilidad. Esa escena me enseñó que la prudencia no es indiferencia. Es la forma más madura de cuidar una verdad cuando no se tiene ninguna seguridad que exhibir. La vida familiar continuó su curso con esa mezcla de cotidianeidad y asombro que ya describí. Enseñé a María Guadalupe, sin dramatismo, a mirar el cielo con respeto y sin miedo. Le hablé de maravillas como quien cuenta historias religiosas. En la cena le dije que el universo invita a la humildad, que en la mesa de Dios hay lugar para todos los corazones que aman. No inventé relatos sensacionalistas, ni le di detalles que pudieran inquietarla. Le conté parábolas y le mostré el rosario como objeto de calma. Gabriela y yo creamos un pequeño ritual. Antes de dormir, rezábamos por los cautivos de cualquier condición. Lo hicimos con la palabra simple de los que no necesitan demostrar nada. Señor, cuida a quienes sufren y a quienes buscan. Muéstranos cómo amar más. Mi relación con la autoridad eclesial quedó en el registro prudente. No hablé con el párroco de la base. Solo comenté en términos generales sobre una experiencia que me había llevado a profundizar mi vida de oración. No busqué convertir mi encuentro en una doctrina nueva ni en una llave que abriera debates públicos. Me ocupó más la tarea de ser coherente en lo cotidiano, ir a misa, confesar, acompañar a los enfermos en el barrio, no dejar de ayudar en las colectas. La fe no se mide en experiencias extraordinarias, sino en el cuidado que se produce en la vida diaria. Algo que me enseñó la experiencia fue la manera en que la ciencia y la fe pueden dialogar. No en un matrimonio forzado, sino en una conversación de respeto. La técnica me enseñó a preguntar y a comprobar. La fe me enseñó a esperar y a amar. Comprendí que mi oficio de ingeniero no estaba separado de mi vocación de creyente. Ambas disciplinas piden honestidad, rigor y apertura a lo nuevo. No creí menos en la razón. Solo vi que la razón no agota la realidad, y que la apertura a lo que no comprendemos no equivale a renunciar a la verdad. Con el tiempo, la pulsión de contar se fue transformando en la necesidad de testimoniar con humildad. Empecé a redactar un texto que no era denuncia ni novela, era un acto de testimonio. Allí, con la libertad de la escritura privada, plasmé la secuencia de hechos, mis impresiones y mis contradicciones. En ese texto puse de forma explícita los límites que me imponía la prudencia. No presenté el episodio como prueba científica. No afirmé que la Iglesia cambió su doctrina. Dije, con todas las letras, que lo que oí y sentí era mi experiencia personal y que otras lecturas son posibles. Al releerlo,
Me di cuenta de que lo esencial no era convencer, sino convidar a la reflexión. La confesión de los seres cautivos sobre Jesús no borró en mí la enseñanza católica de la singularidad del Hijo de Dios. Lo que cambió fue mi manera de percibir la amplitud del amor divino. Comprendí que la universalidad del mensaje cristiano, si así lo llamamos, no contraviene la verdad de la encarnación. Más bien, la despliega con un radio mayor. Si Dios es creador de todo cuanto existe, la posibilidad de que su amor alcance más allá de las fronteras humanas no es una herejía, sino una hipótesis que exige contemplación y humildad. Esa reconciliación interior me permitió vivir la liturgia con más entrega y compartir en voz baja el mensaje de esperanza. La fe cristiana, vivida en lo cotidiano, no se empobrece al reconocer signos de divinidad fuera de los marcos esperados. Se enriquece. No faltaron noches de emoción intensa. Una tarde, entrando a la capilla del hospital donde acompañé a un enfermo, sentí la necesidad de orar con más fuerza por aquellos que, dondequiera que habiten, buscan misericordia. Lo hice no por curiosidad morbosa, sino por caridad. Un cristiano ora por todo lo que tiene rostro y, sobre todo, por lo que no lo tiene. Mi plegaria fue breve y directa. Señor, que tu amor alcance a todos los que sienten. Que la gracia no conozca límites de forma. Danos humildad para reconocer que tu misterio nos precede. No era una teología acabada, era una súplica que unía el corazón humano con la amplitud del cosmos. Con el paso de los meses, mi vida profesional continuó. Volví al edificio 7 en otras ocasiones, siempre en la misma lógica de discreción. Cada vez que me adentraba en esos pasillos subterráneos, llevaba conmigo la medalla como amuleto de una identidad que no quería perder. No hice de esas visitas un altar público. Eran en realidad ministerios privados. Mantener sistemas, cumplir deberes y a la vez custodiar un secreto que ahora no me pertenecía solo a mí, sino que formaba parte de esa red de cuidados que llamo fe. Nunca pensé, y sigo sin pensar, que mi testimonio sea una llave universal. He aprendido a poner límites a la palabra. No busco convertir la experiencia en dogma ni en mercancía. Lo que sí creo firmemente es que mi encuentro me obligó a una práctica más compasiva. En la vida cotidiana esto se tradujo en pequeños gestos. Atender con paciencia a un vecino molesto, acompañar a alguno que perdió un empleo, enseñar a María Guadalupe a doblar la ropa con amor y a mirar a los demás sin juicio. Esos actos, que la Eucaristía encarna cada domingo, se volvieron la medida más concreta de la revelación que viví. Que el amor transformador no es un concepto abstracto, sino una praxis. Al cabo de un año de aquella noche de marzo, me senté en un banco del parque con el cuaderno en la mano. Estaba la luz de la tarde cayendo en diagonal sobre las hojas. Pensé en cómo contar aquello que me había tocado y llegué a una conclusión simple. Debía ser honesto con la falta de pruebas y sincero con la convicción interior. Decidí entonces hablar en términos testimoniales, invitando a la reflexión y no a la credulidad. Sabía que algunas personas amarían la historia, otras la considerarían una fantasía, otras, quizá, la ignorarían. No buscaba aprobación. Buscaba simplemente una comunidad de diálogo que no cerrara la puerta a la maravilla. Antes de terminar, quisiera compartir algo que me ayudó a sostener la fe en medio del asombro. Volver a las oraciones de mi abuela, esas que aprendí junto a la olla y el radio. Rezar el rosario con la misma cadencia me dio un anclaje que la lógica no concede, la certeza de que la oración es compañía cuando la razón flaquea. Y allí, en la repetición humilde de Ave María, encontré una especie de puente entre lo que había visto en 3 y lo que la Iglesia siempre proclama. La misericordia es la llave que abre incluso los misterios que no podemos probar. Cierro este testimonio con la decisión de ser prudente y valiente a la vez.
Prudente porque no deseo imponer una interpretación que no tengo autoridad para proponer. Valiente porque creo que compartir lo que transformó mi fe puede ayudar a otros a abrazar la tensión entre ciencia y espiritualidad sin caer en la burla ni en la certeza fingida. Quiero dejar claro, una vez más, que no ofrezco pruebas científicas ni pretendo que la Iglesia adopte de inmediato una lectura que surgió de voces cautivas. Lo que ofrezco es un relato de cambio. Lo que extraterrestres cautivos confesaron sobre Jesús, según mi experiencia, abrió en mí una amplitud nueva, una invitación a reconocer que el amor creador puede resonar más allá de nuestras fronteras y que el sacrificio y la resurrección, vistos desde ojos distintos, siguen siendo llamadas a la conversión y a la esperanza. Si algo puedo recomendar, nacido de mi propia travesía, es esto: mantener la mente abierta y el corazón firme. No temer a las preguntas, llevarlas a la oración. No reducir la fe a anécdotas, vivirla en obras de misericordia. Enseñar a quienes vienen detrás, a mi hija, a mis vecinos, a quienes me escuchan, que el misterio no destruye la realidad, sino que la ensancha. Quisiera terminar con una oración breve que pronuncio en la intimidad y que hoy comparto con ustedes, pidiendo por todos los cautivos, conocidos y desconocidos, y por la expansión de la misericordia divina. Señor, fuente de todo misterio y de todo amor, te doy gracias por la vida que nos has confiado. Mira con ternura a quienes buscan más allá de lo que entendemos. Acoge a los que sufren en cuerpo o en espíritu. Enséñanos a ser custodios de la verdad con humildad. Que tu amor creador nos alcance y nos haga puentes, que el sacrificio transforme nuestras heridas en oportunidad de servicio, y que la esperanza de tu resurrección nos sostenga en la noche. Por todos los seres conscientes, por los cautivos que no tienen voz, te pedimos misericordia. Amén. Si esta historia te ha movido, si alguna vez viviste algo que te hizo cuestionar o profundizar tu fe, te invito a dejar un comentario con "sí, lo viví", o a contar brevemente tu experiencia. Compartir nos ayuda a no sentirnos solos en el misterio. Y si quieres seguir escuchando relatos que exploran la intersección entre fe y misterio de manera respetuosa y prudente, suscríbete al canal para que podamos seguir esta conversación con cuidado y amor.